Hola chicos, ¿cómo están? Justo estaba regando algunas plantas que tengo acá en casa. Recuerden que el agua es muy necesario y uno de los elementos principales que necesitan las plantas para poder vivir. Recuerden que habíamos empezado a conocer muchos datos importantes de las plantas. Nos tomamos unos días y nos dedicamos a conocer qué se conmemoró este 12 de octubre. ¿Recuerdan? Ustedes fueron muy importantes en este acto virtual de esta fecha tan importante. Entonces, esta semana hemos retomado este tema tan importante que son las plantas. Recuerden que son uno de los seres vivos, ¿sí? Junto a los animales y a nosotros, las personas. Habíamos conocido qué elementos necesitaban sí o sí las plantas para vivir. También habíamos conocido algunas semejanzas y algunas partes que tienen todas las plantas. También habíamos podido observar imágenes en donde no todas las plantas eran iguales. ¿Recuerdan? En la clase de hoy, las señas les recordamos a través de un cartelito que vayan anotando y completando su cuadro de la observación de su germinación. ¿La han podido hacer? Buenísimo por quienes ya la pudieron hacer. Y quienes todavía no pudieron realizarla, realícenla apenas puedan, que va a ser muy lindo ver crecer su propia planta. Recuerden que la germinación va a ir teniendo diferentes cambios, diferentes fases, les decimos, ¿sí? Y puede salir como esperamos y crecer una hermosa plantita que después vamos a poder plantar en una maceta o en un pedacito de tierra. O que no funcione y no va a estar mal. Lo importante es darle todo lo necesario, poner nuestra germinación en un lugar donde le dé el sol, ¿sí? Tampoco un sol muy fuerte. Regarla todos los días con apenas unas gotitas de agua, pero aunque le demos todo lo necesario, a veces puede fallar. Así que si a alguien le pasa, no se pongan mal, pero anoten eso en las observaciones de su cuadro y después, más adelante, nos van a poder compartir cómo fue su experiencia, cada uno con su seña, ¿sí? En el día de hoy vamos a observar algunas imágenes que ahora la seña les va a mostrar. Acá vemos una imagen. Y les pregunto, ¿todas estas plantas son iguales? ¿Tienen el mismo tamaño? A ver, marquen con su dedo despacito en la pantalla. ¿Cuál de estos tres creen ustedes que es un árbol? ¿Y cuál será el arbusto? ¿Y las hierbas? Sigamos viendo el video y descubramos si lo que contestaron está correcto. Recién en las imágenes observamos diferentes plantas, ¿sí? Por ejemplo, acá la señora tiene dos plantas distintas, ¿sí? Que las dos, al igual que las que veíamos recién en fotos, tienen raíz, tallo y hoja, ¿sí? Pero no son iguales y tampoco son iguales las plantas en tamaño. Hace un tiempo atrás, cuando estuvimos estudiando y aprendiendo sobre los animales, los clasificábamos, es decir, los agrupábamos, ¿sí? Según diferentes características. Recuerden que a veces agrupábamos los animales en distintos grupos, justamente, si tenían 4 patas o 2 patas. También los agrupábamos según cómo tenían cubierta su piel, ¿sí? Según las características de cada animal, teníamos diferentes grupitos, ¿sí? Que sirven mucho para estudiarlos mejor, ya que hay muchos tipos de animales. Con las plantas pasa lo mismo. Como hay tantos tipos de planta, se forman diferentes grupos, ¿sí? Para poder saber más de ellas también y conocerlas mejor. Las plantas, según su tamaño, se pueden dividir en un principio en 3 grupos. Veamos cómo son esos grupos. Según el tamaño, los árboles son los más grandes. Su tallo es leñoso y se llama tronco. De él nacen las ramas. Los árboles crecen muy despacio y viven mucho tiempo. Las ramas y las hojas de los árboles forman la copa del árbol. En cambio, los arbustos no tienen un solo tronco, sino varios tallos duros que salen de la base del suelo. Las hierbas generalmente son las plantas más pequeñas que los árboles, más pequeñas que los arbustos. Ellas presentan tallos verdes y finos que se doblan muy fácilmente. Son las plantas más bajitas de todas.
Bien, ahí aprendimos los 3 grupos de plantas que podemos tener según su tamaño, ¿sí? Es por eso que en la clase de hoy las seños los invitamos a hacer 3 dibujos, ¿sí? Pueden copiar los que tenemos en la clase o pueden volver al video y ver las imágenes que les mostramos. Lo importante es que podamos dibujarlos, ¿sí? Viendo su tamaño. Como veíamos recién, según su tamaño las plantas pueden ser árboles, ¿sí? Así que uno de los dibujitos tiene que ser de un árbol. También pueden ser arbustos, así que uno de los dibujitos va a ser un arbusto. Y el tercer tipo de planta va a ser las hierbas, que son las que también las seños les dejamos una pequeña foto en la clase. El dibujo lo pueden hacer como ustedes quieran, no hace falta que sea igual al que las seños pusimos, pero sí es importante que diferenciemos que uno es un árbol, el otro es un arbusto y los otros son hierbas, ¿sí? Estos 3 nombrecitos, árbol, arbusto y hierba, recordemos que es la forma de clasificar, es decir, de agrupar las plantas según ¿qué? Según su tamaño, ¿sí? Por eso cuando observamos imágenes y queremos clasificar estas plantas según su tamaño, debemos observar con mucha atención, sobre todo su tallo, ¿sí? Para ver el tamaño que tiene. Una vez que pudieron realizar sus 3 dibujitos, van a observar, ¿sí? Según las características que tienen los árboles, los arbustos o las hierbas, y van a escribir en cada dibujo el nombre de esa planta según su tamaño. Una vez que realizaron eso, terminaron las actividades del día de hoy. Con las seños de primer grado queremos, primero que nada, recordarles, ¿sí? De que observen cómo va su germinación, qué cambios suceden en ella, ¿sí? Recuerden cómo estaba el primer día cuando ustedes la realizaron y cómo va cambiando día a día. Eso lo van a ir tomando nota a través de dibujos en su cuadro. Como la seño les recomendamos en la clase del día miércoles, el cuadrito que ustedes deben completar lo pueden poner en la heladera o en algún lugar visible de su casa para que no se olviden de anotar, de dibujar o de escribir como ustedes prefieran. Lo importante es ir registrando en este cuadro los cambios que se van dando en nuestra germinación. Quienes no han podido hacer aún la germinación, como les dije antes, los invitamos a que lo hagan, ya que será una experiencia hermosa porque es su planta y ustedes son los encargados de que esa planta reciba todo lo necesario para vivir. Les mandamos un beso de parte mía y de todas las seños de primer grado. Les deseamos un excelente fin de semana, que descansen y les mandan a su familia un beso y les agradecemos por todo el esfuerzo que están haciendo de parte de todas las seños de primero. Los queremos mucho, los extrañamos mucho y les mandamos un beso volador gigante a todos.